Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Son las 3:06, 2:06 en las Islas Canarias, segunda hora del Espacio en Blanco. Regresamos. Todavía hay muchos misterios esperando. Saludos a todos los que estáis en directo en Radio 1, Radio 5, los que nos escucháis en la radio online, esos cientos de países dicen por ahí, y a todos los que nos descargáis en el podcast. Tenemos premios esperando en las redes sociales de Blanco Radio y nuestro teléfono de directo 900-137-137. David Cueva se pone muy contento cuando le llamáis. Y nuestro invitado especial de esta noche, Álvaro Martín, todavía tiene más cosas que contarnos. Lo hacemos después de esa introducción. El palacio ha sido objeto de otros estudios mucho más serios con el objetivo de aclarar su misterio. El Ayuntamiento de Madrid autorizó la realización de una investigación y comenzaron las pesquisas. Guardias de seguridad que narraban sus experiencias, luces misteriosas, psicofonías, ruidos extraños, fotografías anómalas y coches de la policía local vigilando el edificio. La investigación dirigida por el padre Pilón y las visitas de Germán de Argumosa, Jiménez del Oso o nuestro Miguel Blanco aumentaron aún más la popularidad del caso. Fue la agrupación parapsicológica de la Comunidad de Madrid, entre cuyos miembros se encontraban investigadores como Clara Tahoces, Sebastián Rodríguez, Francisco Sánchez o José Juan Montejo, la que sacó a la luz varias irregularidades en el asunto. Ellos fueron los que descubrieron humedades en la supuesta fotografía de un fantasma, destapando psicofonías fraudulentas como la de Raimunda, suministrada por la doctora Sánchez Castro, y desvelando otras irregularidades en parte del caso. Después de convertirse en la Casa de América, los sucesos se olvidaron. ¿O no? Porque continúan hoy en día. Esa pregunta vamos a intentar responderla después, si te parece. Me han nombrado ahí porque yo creo que fuimos de los primeros en entrar en el Palacio de Linares. Nos llamaron del ayuntamiento, que había un mogollón, fuimos y pudimos ver algunas cositas, ¿no? Estuvimos hablando con la gente que había estado la última, los de Transmediterránea, te contaba a micrófono cerrado. Sí. Y uno de los contables decía que cuando se hacía la noche, él decía que se largaba de allí porque pasaban cosas muy raras. El hecho de que las psicofonías aquellas fueran falsas no quita el que en el palacio pasaran cosas curiosas, como ya has contado, ¿no? Sí. Nos has traído una serie de psicofonías que vamos a escucharla y luego tratamos de sacar, si te parece, conclusiones, ¿vale? Venga. Hay una primera que creo que fue captada por Germán de Argumosa. Sí, la que dice... Bueno, ¿quieres que digamos lo que dice o la ponemos primero? Ni lo que dice mejor. Vale, pues esta es una psicofonía anticipatoria, porque dice: ¿qué mundo Bagdad? La guerra se avecina. Y al poquito tiempo de ser captada, pues comenzó lo que se llamó la Guerra del Golfo. Entonces él capta esto y parece que como si las voces del otro lado pudieran anticiparse a acontecimientos. Captada en el Palacio de Linares por Germán de Argumosa, uno de los máximos especialistas que hemos tenido en el mundo de la psicofonía, sí. Sí, o sea, la captó él, pero la pregunta la hizo un amigo suyo porque él solía llevar a sus visitas amigos suyos, pues de diferentes disciplinas, pues un juez o lo que sea, o sea, amigos suyos, y le dijo: ¿qué pregunta hacemos? Y le dijo Germán de Argumosa a este amigo: haz tú, pregunta lo que quieras. Y la pregunta fue: ¿tenéis alguna noticia para nosotros? Y la respuesta fue
esto. Lo que vamos a escuchar. Yo le vi algunas veces por ahí a Germán haciendo sus cositas. Vamos a escucharlo. Cuesta un poco escucharlo, Sí. pero parece que dice... ¿Qué mundo Bagdad? La guerra se avecina. Pero es muy interesante, decía Germán de Argumosa, cómo la causa pone el acento en dos palabras, en Bagdad y en guerra. Lo demás se oye muy mal, pero Bagdad y guerra se escuchan. Y bueno, pues al poquito, efectivamente, estalla una guerra que pasa por Irak y que por supuesto, pasa por Bagdad. Y bueno, pues la palabra o la frase tenía un sentido en el contexto. Vamos a escucharla de nuevo. Curioso. Otro periodista también interesado por el mundo del misterio, compañero nuestro, Julio César Iglesias, estuvo Sí. y captó también otra psicofonía. Para mí es la más impresionante. De todas las que hay en el palacio, dice la palabra clave de todo, Raimunda. Solamente una palabra, Raimunda. Y es una voz masculina, lejana, que se oye muy mal. Y es que así es como tiene que ser una psicofonía. Es decir, si fuera falsa, por lo menos esta está currada. Yeah. No como las que hemos escuchado antes, que son dramatizaciones, ¿no? Es la palabra clave, Raimunda. Vamos a escucharlo. Extraña la voz por ahí que sale Sí. cavernosa, Raimunda. Y además, justo antes, se oye como algo que parece un ladrido, y es esos famosos clics que ocurren a veces antes de las psicofonías, que lo comentan muchos expertos, como Sinesio Darnell o Pedro Amorós, siempre comentan que antes de una psicofonía Sí. hay un clic, un chasquido. Pues esta tendría hasta ese componente que hoy sí se conoce, pero en aquella época no tanto, ¿no? Vale, vamos con la tercera. Dice, quiero descansar. Y tú dices que esta forma parte de ese cassette y que seguramente era una de las falsas Sí, también. vas a verlo porque enseguida vas a ver esa voz tan dramática. Escuchamos. Es menos conocida, dice quiero descansar. Y hay otra también que está catalogada como falsa, que se escucha una risa tremenda. Es de película de terror. Lo que dice antes de la risa no está claro. Parece que dice nena, no va. Es como si fuera una niña que estuviera cantando algo y después pone una risa malvada. Vamos a escucharla. De película. la De risa. película. No puede ser. Sin embargo, tú sí hiciste unas cuantas psicofonías, ¿no? Sí, pero estas que vamos a escuchar son del hospital, en Linares, Jaén, Ah. del hospital, porque cuando yo acudo ahí a la Casa de América siempre tengo a alguien cerca. No serían válidas lo que yo captara. No me han dejado el palacio para mí, que más quisiera yo, como en los buenos tiempos, Sí. finales de los 80, el año 90, sino que siempre pues vas con una visita. Sí que he estado con gente que ha sentido cosas, he estado con personas que utilizando el péndulo allí, en algunas salas se vuelve loco, pero a nivel psicofónico hoy en día es complicado, tendrían que dejar el palacio. Las que yo he captado han sido en el hospital, donde ha habido muchísima, como en todos los hospitales, ha habido muchísima muerte, y donde pudimos captar, hay una que es muy interesante, que dice por supuesto, ¿no? Y es que estábamos hablando, María y yo, vais a escucharnos ahí, de que en ese lugar había habido monjas, y parece que alguien nos responde que por supuesto que había habido monjas. Vamos a escucharlo. Religiosas han hablado porque A la entrada. lo cuidaban las hermanas de la caridad. A la entrada había dos monjitas. Por supuesto.
Esa es interesante, ¿eh? Y ahí la verdad que no hay trampa ni cartón. Ahí captamos algo, no somos nosotros, que parece que nos contestaba diciendo, por supuesto. Vamos con la última. Esta tengo mis dudas. Yo soy sincero. Es una voz muy clara que dice, hombre, ya está. Y es muy clara y es un grito. Y es posible que dentro de ese hospital hay áreas que sí que están habitadas. Hay un asilo para la tercera edad. Es posible que esa voz nos viniera de muy lejos y la hayamos conseguido captar. Ya. Tengo mis dudas, ¿eh? Vamos a escucharlo. Lo dejamos ahí. Yo no lo escuché eso en vivo, ¿eh? No. Yo eso no lo escuché y lo tendría que haber escuchado. Vale, terminando. ¿Qué se encontraron en ese sitio que me decías que se había encontrado algo? Y cerramos el Cerramos círculo. porque toda la leyenda tiene que tener un pozo de realidad. Se dice que la niña fue enterrada en el palacio. Hay algo enterrado en el palacio. En el jardín, durante las obras de remodelación, excavando se encuentran un pequeño ataúd de plomo. Y todos emocionados pensando, este es el secreto de Raimunda. Pues no, lo abren y ¿qué había? Un perrito. Una mascota posiblemente de los marqueses que habían enterrado en ese lugar. Ese es el gran secreto del Palacio de Linares. Pero si dicen que, ya se me pone la carne de gallina, que en esa pequeña iglesia que había se encontró algo o hay algo enterrado. Dicen que hay algo enterrado, se especula con una reliquia o incluso se ha hablado de una caja con documentos. No se ha hecho ninguna prospección, no se ha excavado. Simplemente ha sido a través de aparatos, pero aparatos como un detector de metales, que es fiable. Yeah. Y también la radiestesia, por ejemplo, del padre Pilón, que era muy bueno con el péndulo, por ejemplo. Sí. Detectó ahí algo. También han detectado que en ese lugar había habido en el pasado enterramientos. Esto nunca se ha comprobado. Si excavando se han encontrado esqueletos, pero muchos apuntaban a que bajo el palacio, no de la época de los marqueses, sino anteriores, había ahí una fosa común. Así que cuando allí pasa algo, es que algo hay. Nacional de España, la que quieres. Este lunes a partir de la 1:30 de la madrugada, especial de película Noche de Oscar. And the Oscar goes to... De película, con Yolanda Flores. Les esperamos para compartir la gran fiesta del cine, con reportajes, concursos, premios, invitados y protagonistas desde Los Ángeles para vivir una noche de cine bien despiertos. De película. Como siempre, están todos invitados. En Radio Nacional de España. Y recuerda, Memoria de Delfín, los lunes a medianoche. RTV, la que quieres. Y vamos con informaciones acerca del mundo del misterio. Nos vamos hasta Cantabria. Nuestro compañero Juan Gómez está esperando. Buenas noches, Juan. Hola, muy buenas noches. Un placer, como siempre. También para nosotros. ¿Os habéis empeñado que Cantabria sea, bueno, ya sea un territorio misterioso, pero que sea el centro de los enigmas? Porque hay cantidad de actividades, además patrocinadas por políticos, por ayuntamientos, que tienen que ver con el mundo del misterio, ¿no? ¡Qué bien! Sí, sin duda alguna, y también por el mundo de la cultura, ¿no? Lo cual sí, señor, nos hace ver que efectivamente todo esto del misterio, de lo extraño, de lo oculto, de lo extraordinario, pues tiene mucho de cultural y hay que aprovecharlo. Sí, señor. Está ahí Mariano Fernández Urresti, Fran Renedo, el jaguar blanco que anda por ahí también en Cantabria, un montón de gente que se está yendo a vivir por ahí y que está, bueno, fructificando esa semilla del misterio. Y uno de esos frutos va a ser, ¿dónde? ¿En Miengo? En Miengo, efectivamente, en un lugar que en concreto se llama Costa Quebrada. Esto tiene un nombre muy particular porque dicen, según los geólogos, que es el punto donde el mundo, ese gran continente llamado Pangea, rompió. De hecho, que se llame Costa Quebrada. Así que vamos a estar en un lugar realmente extraordinario porque es un enclave pues con un carácter, vamos a decir, histórico y geológico de incalculable valor. Y además un sitio increíble de bonito. Costa Quebrada. En Miengo, ¿qué vais a hacer ahí? Pues se van a realizar dos jornadas, 2 días, en donde se van a hablar de misterios y en donde se van a tocar diferentes ámbitos. Si quieres te puedo comentar un poquito qué es lo que nos vamos a encontrar, sí. Por ejemplo, el primer día. Uh-huh. El día viernes 24 de marzo
comenzarán las jornadas a las 6:30 de la tarde. Lo va a hacer inaugurando Marga Pereda, una periodista que durante mucho tiempo estuvo trabajando con Luis del Olmo, y ella es, bueno, pues vamos a decir que una de las personas, y lo vamos a descubrir ahí, responsables de que el famoso Lignum Crucis, la Vera Cruz, el leño de la supuesta cruz de Cristo donde fue crucificado, pues tenga el renombre que tiene, ¿no? Y nos va a contar un poquito toda esa historia. Después, ese mismo día, el viernes, a las 7 de la tarde, estaré yo haciendo el programa Nueva Dimensión, pues con diferentes invitados que también van a participar al día siguiente en las jornadas y que van a dar sus diferentes conferencias respecto a este mundo que tanto nos gusta y tanto nos apasiona, Miguel. Vale, ese es el viernes. ¿El sábado? Y el sábado, día 25, comenzamos a las 12 con Pablo Tresgallo Vallejo, todo un apasionado de la Segunda Guerra Mundial, de la historia, y que nos va a hablar de la muerte de Toralla o Toraja. Ya sabes que sí, aquí en Espacio en Blanco hemos hablado en alguna ocasión de esta tribu que realiza sus rituales mortuorios con sus fallecidos, sacándolos de las tumbas y haciendo una serie de rituales realmente extraños y curiosos para nosotros. Bueno, pues eso va a ser el tema que trate Pablo Tresgallo. Después, a eso de la 1:15, estará nuestro querido amigo Jesús Callejo, que nos va a hablar de extraños rituales climatológicos, nada más y nada menos, algo muy curioso que seguro que va a hacer las delicias de todos. Luego habrá una paradita para reponer fuerzas y volveremos a las 5 de la tarde, donde estará también otro buen amigo, Miguel Pedrero, que va a hablar de esa España con militares que se han enfrentado a ovnis, a desclasificaciones y a estos objetos tan extraños que, como bien sabes, están muy de moda últimamente por esos globos y esas luces tan extrañas que aparecen principalmente en Estados Unidos. Después de Miguel, tendremos una mesa redonda en donde vamos a hablar de damas blancas, del fenómeno ovni y de misterios médicos, en donde yo moderaré un poquito esa mesa redonda, en donde va a estar Miguel Pedrero, donde va a estar también el doctor Miguel Ángel Pertierra, y también va a ser una persona muy conocida en el ámbito médico. Él fue en su momento el jefe de cardiología del Hospital Infanta Elena en Badajoz, y el Hospital Infanta Cristina en Badajoz. Y él también va a participar, es el doctor José Fermín González de Diego, es una auténtica eminencia y nos va a hablar pues de esos misterios médicos y también la vinculación directa con lo que es el cuerpo humano como capacidad realmente milagrosa y misteriosa para sanarse a sí mismo, y él ha tenido grandes oportunidades de ver casos extraordinarios. Y ya para terminar, a eso de las 18:45, las 7:15, pues estará alguien que igual tú conoces, que es Juan Gómez, es decir, yo mismo, que estaré hablando de esos veteranos atómicos que en alguna ocasión también hemos tratado ahí en el Espacio en Blanco. Qué curioso, qué grupo de gente tan interesante en un pueblo, perdóname que diga, desconocido para la mayoría, Miengo, ahí perdido en Cantabria, precioso lugar, Costa Quebrada, apoyado por el ayuntamiento. Sí, bueno, el lugar, ¿te refieres al lugar donde se va a realizar? No, digo si tiene apoyo del ayuntamiento de las jornadas. Sí, tiene apoyo del ayuntamiento, tiene apoyo de la alcaldía, tiene apoyo de la propia concejalía de Cultura y Turismo, y también tiene apoyo del propio gobierno de Cantabria, porque recordemos que dentro de muy poquito, bueno, ya vamos a estar en ese año jubilar y en donde el gobierno de Cantabria también quiere participar en cualquier acto en donde de alguna forma el misterio de esa Vera Cruz también esté presente, así que lo oculto, lo enigmático, también está en las, vamos a decir, altas esferas del gobierno aquí en Cantabria. Qué bien. Enhorabuena para ellos que se dan cuenta que esto es cultura o cultura. Lugar donde se van a celebrar, y nos vamos. Pues va a ser en el Aula Costa Quebrada, en Miengo, bueno, en este caso en una de las pedanías de esta localidad que se llama Roballera, Aula Costa Quebrada, en las segundas jornadas del misterio, y nada, el aforo es totalmente libre hasta completarlo, gratuito, para que todos puedan asistir y puedan disfrutar de ello. Jornadas de misterio en Miengo, en Costa Quebrada, 24 y 25 de marzo. Estáis avisados por si queréis ir, como pueda. Juan, por ahí estoy para estar con vosotros. Será un placer poder estar en tu compañía. Un abrazo para ti y para todos los organizadores y enhorabuena a los políticos que se dan cuenta que esto es importante también. Igualmente, un fuerte abrazo, Miguel. Hasta prontito.
Esta noche pues vimos una inmensa luz de color naranja. Juntos hacemos el misterio. Caídas de objetos, rotura de cristales, cosas que llegan del más allá, movimientos. Los cuales aquí empleamos tanto tiempo en hablar de ellos, tratando de averiguar qué hay detrás. Espacio en Blanco. Más de 30 años compartiendo historias en la radio. ¿Qué dice Radio Nacional de España? Gracias por escuchar nuestros audios y podcasts en RTV Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RN, Espacio en Blanco. Gracias a todos por esos saludos. Andrés, que nos mandaba ese saludito tan bonito que vamos a utilizar, si no te importa. Andrés, nos saludan también desde el fin del mundo. Vender gente en Noruega a menos 26 grados, también desde Lillehammer. Diferentes lugares extraños para nosotros aquí, desde donde nos escucháis y nos encanta. Y ahora nos vamos con otro de nuestros compañeros a buscar más misterios, creo que en los cielos. Otro equipo. Permiso para subir a bordo. Sigues volando de acá para allá haciendo esa labor de sacar a gente que está en problemas. Pues sí, es el pan nuestro de cada día, ¿no? Sí. La verdad que este trabajo consiste en eso. Las evacuaciones médicas, obviamente nunca nos quedamos sin clientes, entre comillas. Pero bueno, casi todas las evacuaciones al final siempre resultan exitosas. Qué bien. Y suelen ser finales felices. Qué bien, qué bien, qué bien. ¿Y te siguen contando tus compañeros pilotos que ven cosas raras en los cielos? Cada día más. Lo que estoy esperando es que alguien me cuente ya el tema de los globos, pero todavía no me han llegado testimonios de los globos. Pero sí, es cierto que la gente a diario ve cosas extrañas. También hay que tener en cuenta que cada día lanzamos al espacio y a los cielos muchísima más tecnología muy novedosa que todavía no estamos acostumbrados a descifrarla y a descifrar su origen. Entonces, al final, pues mientras no sepamos el origen, seguirán siendo siempre objetos voladores no identificados, que no quiere decir que lleven marcianillos verdes a bordo. Sí, señor. Este es nuestro comandante, con él subimos a bordo y nos vamos a volar. ¿Y dónde nos llevas hoy? Creo que 28 de octubre de 1938. Pues sí, en este caso, esta noche vamos a viajar a esos días pues un poco tristes y trágicos, ¿no?, de la Guerra Civil Española. Siempre vamos a revolver exclusivamente la historia aeronáutica y en la historia aeronáutica española, ¿no? Viajamos a ese 28 de octubre de 1938 porque sucedió un hecho muy poco conocido. Es una historia oficial, quizás sí muy conocida, pero no se saben muy bien los detalles ni lo sucedido. Y esta noche, pues lo vamos a narrar. Creo que estaba involucrado una estrella de la aviación y además familiar de alguien, ¿no? Siempre hay que ser familia de alguien, pero de alguien que nos vas a desvelar ahora. De alguien importante, exacto. Vamos a hablar de Ramón Franco. Ramón Franco era pues el hermano de Francisco Franco y fue el piloto héroe o uno de los pilotos héroes de esa hazaña del vuelo del Plus Ultra que se realizó el 10 de febrero de 1996. Consiguió unir aquel vuelo por primera vez España y Buenos Aires sin ningún tipo de escala, ¿no? Él era el hermano de Francisco Franco, él era comandante de uno de los hidroaviones de los que vamos a hablar y había en esta ocasión otro protagonista que se llamaba Rodolfo Bay, que posteriormente fue pues un piloto muy conocido de Iberia y además presidente y fundador de esa aerolínea española Spantax, que en su día llegó a ser la segunda compañía charter de Europa. Y vamos a hablar de esa mañana donde ellos, a las 6 de la mañana del 28 de octubre de 1938, despegan con 2 hidroaviones de la base aérea de Pollensa, en Palma de Mallorca. ¿Había buen tiempo? ¿Buenas condiciones de vuelo? La verdad es que no, Miguel. Había un tiempo meteorológico bastante malo, por no decir de perros, como se describió en su día. Eran 2 hidroaviones los que estaban pilotando, modelo Cant 506. Despegan los 2 juntos, se van volando en formación,
consiguen, a pesar del mal tiempo, pues despegar sin ningún tipo de contratiempo y, bueno, pues empiezan a remontar el vuelo y hasta ese momento, de manera normal, van ganando altura y pues se alejan de la base de Pollensa, ¿no? Francisco Franco, en su día, nombra a su hermano, a Ramón Franco, uno de los comandantes de estos aviones, jefe de la aviación de Baleares. Pero bueno, no había contado tampoco con muchos apoyos para nombrar este cargo, e incluso pues Ramón Franco no es recibido muy bien en la base aérea de Pollensa. Más que no bien recibido, parece que lo odiaban, ¿no? Nadie le dio la mano cuando llegó. Exacto, nadie le dio la mano, todos allí le odiaban, tenía pues un enemigo bastante declarado incluso, que en aquel entonces era el responsable de la aviación, el general Kindelan, y no tenían buen trato con él, pues un poco por su pasado republicano y había, fuentes que hablaban incluso de que podría hasta ser pues masón, ¿no? Esos aviones que pilotaban Ramón Franco y Rodolfo Bay aquella jornada tenían una misión, iban a bombardear el puerto de Valencia y a bordo para ello llevaban 1000 kilos de bombas en ambos aviones, ¿no? Ramón Franco no iba solo en el avión, llevaba un copiloto que se llamaba Joaquín Domínguez y esperaban pues una jornada, aparte de que ya era prácticamente invierno, pues muy fría, con lo cual pues ellos se abrigan profundamente, con guantes, con sobrecuellos de piel en sus uniformes y cazadoras. El vuelo se iba a realizar a una altitud de unos 4.000 metros, por lo tanto el frío volando aquella jornada iba a ser muy intenso. ¿Cómo era ese avión, el hidroavión CAN 506? El hidroavión CAN 506 era un avión con 3 motores, era un avión trimotor, lo fabricaban los italianos por aquel entonces, era un avión avanzado a la hora de volar, de bombardear y de misiones aéreas militares, pero tenía una flaqueza, toda la estructura con la que estaba fabricado era de madera, por lo tanto era muy vulnerable y muy endeble a cualquier tipo de impacto, a turbulencias, a condiciones climáticas un poco deficientes, ¿no? La cabina del avión, la carlinga, como se denomina en aviación, era muy estrecha, los dos pilotos iban bastante apretados en la cabina y el piso del avión, digamos que estaba dividido en 2 alturas. Una estaba un poquito más elevada, donde iban los 2 pilotos al mando, tenía unas ventanillas laterales por las que podían ver y se podía ver a ellos desde otro avión, un dato muy interesante para lo que vamos a contar, y luego tenía otro piso inferior y ahí pues es donde viajaba el observador de navegación, el mecánico, y detrás de todo el avión viajaba un radiotelegrafista. Salen de vuelo los 2 aviones, creo que iban en paralelo, ¿no? Para ir viéndose. Exacto, salen en formación, el vuelo va perfectamente, pero comienzan los contratiempos. Todo parecía controlado en la primera fase del vuelo, pero de repente se encuentran con una serie de nubosidades. En concreto, existen pues unas nubes que se llaman cumulonimbos, que son nubes de desarrollo vertical, donde tenemos siempre actividad tormentosa dentro, granizo, etcétera, y empiezan a aproximarse a uno que está en la ruta delante de ellos. Tanto Ramón Franco como Rodolfo Bay, pues que volaban muy juntos, y de repente, pues ambos en sus aviones empiezan a notar que los motores pierden potencia, pierden velocidad y las aeronaves empiezan a descender. Se meten dentro de la nube y empiezan los problemas, ¿no? Exacto. El comandante Bay, en principio, echa la mano de los flaps porque baja muchísimo la velocidad. Los flaps nos ayudan en los aviones, digamos que a extender la longitud del ala y la superficie del ala y nos da más sustentación a baja velocidad y evita perder el control de su avión. Sin embargo, él ve desde su avión que Ramón Franco, con el hidroavión suyo, pues hace un picado muy brusco y se mete de lleno en aquella nube. Era una nube bastante asesina, digamos, para las condiciones de estructura de estos aviones.
¿El comandante Bay sale de la nube sin problema? El comandante Bay logra esquivar ese cumulonimbo. Sin embargo, es la última vez que Bay divisa el avión de Ramón Franco en aquella jornada. El avión desaparece para siempre. Hay unos minutos de espera donde el avión de Bay pues está realizando una serie de vuelos y virajes en aquella zona, esperando a ver si Ramón Franco sale de aquella nubosidad. Intentan contactar con el avión de Ramón Franco, incluso por radio, pero es totalmente imposible. Nunca se recibe respuesta alguna. Bay permanece en la zona, buscando posibles restos de un posible impacto de aquella aeronave, y al final no encuentra ningún tipo de resto y decide suspender la misión de bombardeo de Valencia y volver a Pollensa a notificar rápidamente lo sucedido. ¿Qué es lo que cuenta el comandante Rodolfo Bay cuando llega para dar el testimonio? Las declaraciones de Rodolfo Bay son muy importantes y sus sospechas también. Cuando Bay llega a la base de Pollensa, pues él relata que ambos aviones estaban volando en crucero, se encuentran una nubosidad en forma de cumulonimbo y desde el avión de Bay parece ser que observan una agitación en cabina en el avión de Ramón Franco y lo ven a través de la cabina de vuelo del avión. No era normal la situación, había mucha gente moviéndose en el interior, era un continuo ir y venir del observador que llevaban, del mecánico, incluso del radiotelegrafista, cosa que era incluso más sospechosa porque el radiotelegrafista era el último que iba en el avión detrás de todo y era muy raro que todos se pusieran en pie en el avión. ¿Y se llega a saber qué ocurre con Ramón Franco y su tripulación? ¿Se encuentran cadáveres o algo? Lo que Rodolfo Bay no consigue descifrar es si realmente había dentro una alarma real o algún tipo de emergencia, había pasado algo entre Ramón Franco y el copiloto o no, y todo esto se juntaba pues a esa situación de emergencia, ¿no? Con la nube. Ramón Franco, días después, su cadáver es hallado flotando en el mar Mediterráneo. Qué curioso, ¿no? Es muy curioso, pero más curiosa es las heridas que presentaba. Presentaba en la frente, en la sien izquierda, una herida bastante sospechosa, tenía una forma de circunferencia perfecta, aproximadamente 1 centímetro de diámetro, y el agujero de la herida estaba totalmente limpio, obviamente, porque estaba en el mar, no había restos de sangre, pero sin embargo los bordes de aquella herida estaban negruzcos. Eso deducía que podía haber pasado algo a bordo. Ya. ¿Y el resto de los tripulantes se encuentran? No tengo noticias ni tengo datos. No se ha hablado del hallazgo del resto de los cadáveres. Se habla siempre exclusivamente del hallazgo del cuerpo de Ramón Franco. No sabemos realmente, habría que investigarlo con muchísima más profundidad y seguramente que en algún informe podríamos encontrar. Se habla siempre en esta historia del cuerpo y del hallazgo del cuerpo de Ramón Franco, de ese héroe del Plus Ultra, que por cierto se le encuentra, además de con esa herida, se le encuentra también sin una pierna. Sin embargo, él tenía una herida anterior porque se había fracturado esa pierna y es posible que la pierna estuviera fracturada y simplemente con el accidente hubiera partido pues la parte de la pierna que ya tenía herida de antes, ¿no? Ya. ¿Y el avión se encuentra, el aparato? Se encuentran restos del avión y es curioso porque no tenía sentido ninguno que se encontrara algún resto del avión que hubiera entrado, digamos que en ese cumulonimbo, y no presentara, por ejemplo, daños de abolladuras de granizo, que suele ser lo habitual cuando entramos en un cumulonimbo. De verdad, yo me he metido en cumulonimbos y el avión sale abolladito, porque te pegan las bolas de hielo pues muy fuerte y la chapa enseguida se nota y luego a veces hay que hacerle un poquito de trabajo de mantenimiento. No tenía ni una sola abolladura de granizo, el avión, o los restos en este caso, del avión de Ramón Franco. ¿Y qué es lo que se dijo o dedujo de lo que había podido ocurrir? ¿Un suicidio, un asesinato? Las hipótesis que se plantearon eran o un suicidio o un asesinato.
Ambas carecían un poco de sentido porque se hablaba de un impacto de bala, esa herida, ¿no?, tan sospechosa en forma de circunferencia. Lo que se mantiene, por ejemplo, Rodolfo Bay mantiene que el avión había sido saboteado, que se había preparado muy bien, que costaría incluso demostrarlo, pero que de alguna forma lo habían tirado abajo. De hecho, Bay deja unas declaraciones hechas en una revista del SEPLA, muchos años después, y mantiene siempre esta versión. Él mantiene la versión de que alguien lo asesinó. El informe oficial militar sí que concluye diciendo una frase: fallecido en accidente de aviación a causa del mal tiempo. Hay otro dato curioso, ¿no? Parece ser que cambiaron las tripulaciones. Ramón Franco tenía que volar en un avión y fue al avión de Bay. Eso fue extremadamente curioso. De hecho, a los dos comandantes les extrañó. Esa madrugada, cuando se dirigen a los aviones para despegar desde la bahía de Pollensa, se dirigen en unos botes hasta llegar al hidroavión, y cuando estaban fondeados allí en la bahía, reciben la orden de que Franco volara el avión de Rodolfo Bay y Rodolfo Bay volara el avión de Ramón Franco. Es decir, se habían cambiado los aviones tal y como estaban asignados. Era una orden muy rara, de última hora, y entre ellos incluso lo valoran y lo discuten un poco porque realmente no les encaja ese tipo de orden. Curioso. Dictamen: fallecido en accidente de aviación a causa del mal tiempo. Y ahí se quedó la cosa, ¿no? Ahí se quedó el misterio para siempre hasta el día de hoy, Miguel. Realmente sería muy difícil seguir investigando este caso, porque salvo que alguien hable o que alguien haya dejado algo escrito y que haya participado directamente en los hechos, es muy fácil demostrar un accidente aéreo en este caso. Meterse en una nube en esas condiciones con aquel avión tan endeble es muy fácil, tener un accidente aéreo y que te tire contra el mar, pero sin embargo las sospechas de las heridas del cuerpo de Ramón Franco y del estado del avión tal y como se encontraron los restos en el mar, pues nos dejan ese enigma dentro de esta historia de la aeronáutica española, yo creo que por los siglos de los siglos. El misterio perdurará para siempre de la muerte del hermano de Francisco Franco. Una aventura más de estos misterios en los cielos. Como siempre, agradecido. Seguimos buscando más material para poder dilucidar qué es lo que pasa de vez en cuando por ahí. Cuando sepas algo de los globos, nos lo cuentas, ¿vale? Perfecto, os mantendré muy informados, porque es un tema también muy interesante. Apasionante. ¿Forma de contacto contigo? Pues a través de mi web, www.ivancastropalacios.com, y en el Facebook podéis encontrarme a través de la página pública Iván Castro Palacios, Misterios Aéreos. Como siempre, un placer. Otro grande, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo fuerte y que tengas buenos vuelos siempre, y que vengas a seguir contándonos historias. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Hasta pronto. Hasta pronto. Espacio en Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 con Miguel Blanco en Radio Nacional. Tres y 47, 2 y 47 en las Islas Canarias. Seguimos en directo y ahora es el tiempo de David Cuevas. Buenas noches, don David. Buenas noches, don Miguel. Contento con las llamadas, ¿no? Te ponía muy contento cada vez que sonaba el teléfono. Bueno, por supuesto que sí, han sido bastantes llamadas, cerca de 20 he recogido. Había más, obviamente hay veces que se cruzan, pedimos disculpas también a aquellas personas que llaman y no se lo cogemos, es porque de repente se cruzan 4 llamadas y bueno, no, tengo solo dos manos de momento. Vale, ¿qué nos vas a contar hoy? Pues hoy viajamos a... no sé si tu país favorito. Tengo muchos. Uno de ellos. Sí. Viajamos a Egipto. Y es que un equipo de investigación internacional, liderado por la Universidad Técnica de Múnich, ha descubierto una cámara desconocida en la pirámide de Keops, en Giza.
Llevaban desde 2019 intentándolo. Según las estimaciones iniciales, la cámara, que se encuentra entre 17 y 23 metros sobre el nivel del suelo, supera los 5 metros de longitud. Se estima que está entre 5 y 10 metros, he llegado a leer en varias informaciones. Ya en 2016, las mediciones habían dado motivos para suponer la existencia de un espacio hueco oculto en las proximidades de los bloques en forma de compás que están sobre la entrada. Ahora los científicos pues, han utilizado ultrasonido y endoscopia. Esto es brutal. También leía algo al respecto de que habían utilizado radares, y el espacio hueco que han encontrado pues, está ubicado sobre la entrada original a la famosa pirámide, que no es accesible al público, ¿no? Si quieres te cuento cómo lo consiguieron. Brevemente, si quieres. Pues el equipo encontró una abertura entre las piedras del galón, una construcción de piedra sólida, a través de la cual pues pudieron pasar un tubo hacia la cámara, y luego pues usaron este tubo como guía para una lente de cámara endoscópica. Esta cámara pues confirmó la existencia de este espacio hueco. Y un dato muy interesante es que este grupo de investigación asume que esta sala no ha sido vista por nadie durante aproximadamente los últimos 4.500 años. Hay quien dice que todavía tienen esperanza en poder encontrar la tumba del faraón Keops dentro de la Gran Pirámide, que todavía tiene muchas sorpresas. Te comentaba que nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con algunos de los miembros de ese equipo que estaban realizando, nos dijo dónde podía estar esa cámara, y que posiblemente existan dos, no solamente una. Qué curioso, ¿verdad? Ay, pues esto es muy interesante. Sí. La verdad es que todo este tipo de descubrimientos llama mucho la atención. Aún recuerdo aquello de la pirámide de aquello de Gantenbridge, ¿te acuerdas? Sí. Que fue pasadizo aquel que se encontró, y sí, uno de los primeros streamings quizá de internet, estas retransmisiones en directo para internet, año 2003, si mal no recuerdo, 2004, por ahí era, y muy espectacular. Pero esto yo creo que responde a una causa, ¿no? El hecho de que salgan este tipo de noticias en fechas como estas, ¿no, Miguel? Tú sabrás, no sé. A veces aprovechan, se acerca la Semana Santa, tienen algunos descubrimientos que han hecho hace tiempo y eligen el momento para decir, Semana Santa, damos la noticia para que la gente siga fijándose en Egipto. Pero Egipto siempre está de moda. Y ahora yo creo que casi que más que nunca, ¿no? Hay que recomendar, Miguel, hay que recordar que pues ahí está disponible dentro de la pirámide ese fantástico podcast, ¿no? Digamos, anexo a Espacio en Blanco, que está disponible precisamente, bueno, pues en nuestra plataforma favorita, ¿no? Sí, yo he de dar las gracias, es un homenaje. Forma parte de una de las historias que nosotros vivimos dentro de la pirámide. Fuimos uno de los primeros, fui uno de los primeros que tuvo el honor de poder pasar una noche dentro de la pirámide, y nuestros compañeros de ficción sonora hicieron esto. Escucha. Dentro de la pirámide de Keops. Era la primera vez que volaba a Egipto, y la emoción me salía a borbotones por todos los poros de mi ser. Viajaba solo, en un tiempo en el que los turistas aún no habían invadido el sagrado país del Nilo. Por fin, iba a hacer realidad uno de mis mayores sueños, conocer la Gran Pirámide. Conocer la Gran Pirámide, una de las construcciones más gigantescas y enigmáticas de la humanidad. Llevaba más de 4.000 años ahí, y yo estaba a punto de reunirme con ella. Lo que aún no sabía es que ella me estaba esperando. ...1979... Aeropuerto Internacional de El Cairo. Y no ponemos más, si quieren escucharlo, que descarguen. No, puedes hacer esto. Es un trabajo increíble con guión de nuestra compañera Rosa Rodríguez y Óscar Martín, y un trabajo increíble del Departamento de Ficción Sonora, con un homenaje a Juan Mejías, que hacía de mí, que se nos fue, ya debe estar ya vigilando algunas pirámides por ahí por el cielo, y Maika Aguilera y Benigno Moreno se encargaron de hacer un trabajo increíble. Qué bueno. Bueno, Miguel, recuerda dónde se puede escuchar esto al completo, porque seguro que muchos oyentes se han quedado con ganas de más. En el podcast RT Play. RTV Play, ¿no? Sí, algo así. Play Radio. Entráis en Play Radio, buscáis dentro de la pirámide y está. Y va a dar muchas más sorpresas, te digo, lo de la Gran Pirámide, ¿sabes? ¿Pero lo dices porque tienes informaciones privilegiadas o porque tienes poderes?
Tengo muchos amigos en Egipto que me van contando cosas. Ajá. Y me van diciendo que existen muchos misterios todavía. De vez en cuando, sabes que yo tengo la oportunidad de ir, cuando descubren alguna pirámide, tengo el honor de poder entrar en algunos lugares que acaban de descubrir, y es increíble la cantidad de cosas que se están descubriendo que no sirven para promocionar el país, que se están haciendo en silencio. Grupos de españoles que están sacando cosas en Luxor, al lado de la tumba de Hatshepsut y el templo de Hatshepsut, y es increíble lo que hay ahí todavía. Decían que solamente el 25% se ha descubierto, queda un 75% oculto en las arenas, y va a dar muchas sorpresas. A mí lo que me parece increíble es la cantidad de veces que vas a Egipto. A cada 2 por 3 te pregunto, ¿dónde andas, Miguel? Pues vengo de Egipto y tal. Es curioso. Es un país poderoso. ¿Más noticias que vamos a preparar dentro de poco? Pues bueno, por supuesto. Me comentabas que que tienes una serie preparada con testimonios de oyentes, ¿no? Sí, por supuesto. Los testimonios son claves en Espacio en Blanco, son las historias de nuestros oyentes, y estamos preparando algunas que son bastante espectaculares. De tiempos perdidos, avistamientos de ovnis u osnis, que pueden ser objetos submarinos no identificados en el Mediterráneo, e incluso de encuentros muy cercanos con ovnis que, bueno, pues desaparecen de una manera bastante espectacular. Y son testimonios de oyentes que se ponen en contacto con nosotros, contigo, y te cuentan la experiencia y dan su permiso para poder relatarla aquí en el programa, ¿no? Sí, de hecho, te cuento que durante la primera hora, con el compañero Álvaro Martín, nos ha llegado alguna experiencia del Palacio de Linares. ¿Sí? Sí, he tomado buena nota, y más adelante pues nos pondremos en contacto con ellos para saber más, ¿no? Alguien que estuvo restaurando el Palacio en los 90 y que ha vivido cosas. Nos llamaba su marido porque ya estaba durmiendo, pero dice, no, pero mi mujer me ha contado esto varias veces, así que bueno, ahí pues daremos buena cuenta. Qué curioso, tenemos un filón con, oyentes inteligentes que tenemos, y un filón de cosas que nos relatan todos ellos, ¿verdad? Por supuesto que sí. ¿Dónde se ponen en contacto contigo? Pues un correo electrónico, davidcuevas_gmail.com, o bien, pues quien prefiera Instagram, pues me tenéis como David Cuevas Insta. Así que ya sabéis, cualquier historia que nos queráis contar, pues será muy bien recibida pues aquí en el Espacio en Blanco. ¿Te quedas para dar los ganadores? Vale, como quieras. Te lo dejo por aquí. Venga, pongo mi voz de carrusel. ¿Esta música es tuya? No, pero más quisiera yo. No, esta música la elegiste tú cuando empecé a hacer esta suerte de extraña sección que llevo haciendo 10 años ya. ¿10 años? 10 años lleva sonando esto. Increíble. Nos vamos. Siguen llegando saludos de un montón de lugares, desde Zihuatanejo, en México. Te saluda Gustavo. Buah, perdona, es que esto es brutal. Eso es una referencia genial a la película Cadena Perpetua. Zihuatanejo. Sí. Gracias a todos los que estáis por ahí mandando mensajitos. Hay un número de WhatsApp, 633 50 50 11. Decirnos dónde estáis escuchando, cualquier parte del mundo de España, y aquí lo sacaremos. ¿Los ganadores del concurso? Pues son 5. Salvador Martín de Zamora, Sandra Rodríguez de Granada, Yuk Carvajosa de Mallorca, Lola Reviriego Llamas de Facebook, y Mario Alanoca también de Facebook. Mandándonos un correo a espacioenblanco@rtve.es ahora mismo, así pues no se os olvida, y nos pasáis vuestros datos, y bueno, pues encantadísimos os haremos llegar ese regalo pues de parte del Espacio en Blanco. Sí, señor, gracias a todos los que habéis participado. Nosotros tenemos que dejaros, recogemos todos nuestros trastos para dejar paso a la Noche es Bella, ¿verdad? Y a nuestras compañeros de los servicios informativos de las 4. Os esperamos en 7 días, hay mucho misterio todavía para compartir aquí, y el misterio continúa, igual que la magia. Nos vemos en 7 días en el Espacio en Blanco, y ahora un poquito de música. Vamos, recuerda que tienes una cita con el misterio, aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días en el Espacio en Blanco. Hasta entonces, feliz semana.